pagadero al portador y firmado con un nombre que no debo mencionar, aunque sea una de las sorpresas de mi cuento. Pero diré al menos que era un nombre conocidísimo y que se ve a menudo en letras de molde. La cantidad era fuerte, pero la firma, si era auténtica, valía mucho más. Me permití insinuar a nuestro caballero que todo aquello tenía trazas de un fraude, y que no es lo corriente que uno entre por la puerta de un sótano a las 4 de la mañana y salga con un cheque de 100 libras firmado por otra persona. Pero él seguía tan fresco y burlón. Tranquilícese, me dijo. Me quedaré con ustedes hasta que se abra el banco, y yo mismo cobraré el cheque. Con eso nos pusimos en marcha el médico, el padre de la niña, el hombre y yo. Pasamos en mi casa el resto de la noche, y al día siguiente, después de desayunar, fuimos juntos al banco. Presenté yo mismo el cheque y dije que tenía mis razones para creer que era falso. Nada de eso, el cheque era legítimo. Vaya, vaya, murmuró Mr. Utterson. Veo que piensa usted como yo, prosiguió Mr. Anfield. Sí, es un mal cuento, porque aquel hombre era de esos con los que nadie puede andar en tratos, un ser verdaderamente diabólico. Y la persona que firmó el cheque es la esencia de la honorabilidad, célebre además, y lo que hace el caso peor, uno de esos que se dedican a lo que llaman hacer el bien. Un chantaje me figuró, un buen hombre a quien están exprimiendo por algún extravío de su mocedad. Por eso llamo la casa del chantaje, a esa de la puerta. Pero aún eso no basta, como usted ve, para explicarlo todo, añadió, y permaneció largo rato pensativo. De su distracción vino a sacarle Mr. Utterson preguntando de pronto, ¿y no sabe si el firmante del cheque vive ahí? Vaya, un sitio. He visto en alguna parte sus señas y creo que vive en no sé qué plaza. ¿Y no ha preguntado nada acerca de la puerta? No, señor, replicó Mr. Anfield. Sentía escrúpulos. Siento gran aversión a hacer preguntas. Tiene mucho de la fatalidad del juicio final. Uno pone en fórmula una pregunta y es lo mismo que empujar una piedra. Está usted sentado plácidamente en lo alto de un monte y allá va la piedra, poniendo otras en movimiento. Y a lo mejor un pobre infeliz, el que menos se podía imaginar, recibe el golpe en la cabeza, en el propio jardín de su casa, y su familia tiene que cambiar de apellido. No, señor, he hecho de ello una regla. Cuanto más huele, menos preguntas. Muy buena regla, por cierto, dijo el abogado. Pero sí he estudiado este lugar. En realidad apenas parece una casa. No tiene ninguna otra puerta y nadie entra ni sale por esa, a excepción muy de tarde en tarde del caballero de mi aventura. Hay 3 ventanas en el primer piso que caen sobre el callejón en el bajo. Ninguna. Las ventanas están siempre cerradas pero limpias. Y además hay una chimenea de la que normalmente sale humo, así que alguien debe de vivir ahí. Y sin embargo no es seguro porque los edificios están tan empotrados unos en otros por el lado del callejón que es difícil decir dónde acaba uno y dónde empieza otro. La pareja prosiguió su paseo en silencio hasta que Mr. Utterson dijo, Enfield, es una buena regla la suya. Así lo creo, contestó el otro. Y sin embargo, continuó el abogado, hay un punto sobre el que tengo que preguntar. Necesito saber el nombre del que pisoteó a la niña. Bien, no creo que pueda haber mal en ello. Se llama Hyde. Mr. Utterson carraspeó. ¿Y qué pinta tenía? No es fácil describirlo. Hay algo en su aspecto que no es normal. Algo desagradable, francamente detestable. Jamás he visto a nadie que me inspire tal repulsión, pero no sé por qué. Debe de tener alguna deformidad, da una impresión de cosa contrahecha, aunque no puedo especificar en qué consiste. Es un hombre de aspecto extraordinario y a pesar de eso no puedo decir que tenga nada que se salga de lo corriente. No, señor, no acierto con ello, no puedo describirlo. Y no es por falta de memoria, porque parece que lo estoy viendo. Mr. Utterson echó a andar otra vez silencioso y evidentemente preocupado. ¿Está seguro de que empleó una llave?, preguntó al fin. Amigo mío, exclamó Mr. Enfield, sorprendido y desconcertado. Sí, ya sé que debe parecerle extraño. La verdad es que si no pregunté el nombre de la otra persona ha sido porque ya lo sabía.
Si no ha sido exacto en algún pormenor, convendría que lo rectificase. Creo que debía usted haberme avisado, contestó el otro con un asomo de enfado, pero he sido pedantescamente exacto, como usted dice. El individuo tenía una llave, y aún hay más. La tiene todavía, y le he visto usarla no hace una semana. Mr. Utterson suspiró profundamente, pero no dijo nada más, y el joven prosiguió después. Estoy avergonzado de mi charlatanería. Hagamos un pacto de no hablar más de este asunto. Con toda mi alma, dijo el abogado. Trato hecho, Richard. Capítulo 2. En busca de Mr. Hyde. Al anochecer, llegó Mr. Utterson a su casa de soltero, con el ánimo abatido, y se sentó a comer sin ganas. Los domingos tenía la costumbre, al acabar la comida, de arrellanarse en una butaca junto al fuego, con un libro de áridas disquisiciones teológicas en el atril, hasta que sonaban las 12 en el reloj de la iglesia vecina, y entonces, satisfecho y reconfortado, se iba a la cama. Aquella noche, sin embargo, apenas recogida la mesa, tomó una palmatoria y se encaminó a su despacho. Abrió una caja de caudales. Sacó del rincón más escondido un pliego, en cuyo sobre se leía: Testamento del Dr. Jekyll. Y sentándose con aire preocupado, se puso a estudiar su contenido. El testamento era hológrafo, porque Mr. Utterson, aunque una vez hecho se encargó de su custodia, no había querido tomar la menor parte en su otorgamiento. En él se disponía solo que, al ocurrir el fallecimiento de Henry Jekyll, doctor en Derecho, doctor en Letras, miembro de la Sociedad Real, etc., todo cuanto poseía pasaba a ser propiedad de su amigo y bienhechor Edward Hyde, sino también que, en caso de desaparición o ausencia inexplicada del doctor Jekyll por un periodo mayor de 3 meses, el dicho Edward Hyde entrará, sin más, en posesión de todos los bienes, libre de toda carga u obligación, a excepción del reparto de algunos legados insignificantes entre la servidumbre del doctor. Este documento había sido, desde mucho tiempo atrás, la pesadilla del jurisconsulto. Le ofendía a la vez como letrado y como hombre amante de los caminos ordinarios y habituales de la vida, ya que consideraba lo fantástico como signo de inmodestia. Y si hasta entonces había sido el desconocimiento de quien pudiera ser Mr. Hyde lo que aumentaba su indignación, ahora, por un cambio repentino, lo era el saberlo. Mal estaba cuando aquel nombre no era más que un mero apelativo, del cual nada más podía averiguar, mucho peor cuando empezaba a revestirse de odiosos atributos, y de las brumas tenues y vagas que durante tanto tiempo habían burlado su mirada, se destacaba definida y precisa la presencia de un malvado. Creía que era locura, se dijo al guardar otra vez el documento en la caja, y ahora empiezo a temer que sea deshonor. Sopló la vela y se puso un gabán y salió en dirección de Cavendish Square, ese emporio de la medicina donde su amigo, el famoso doctor Lyon, tenía su casa y recibía a la muchedumbre de sus clientes. De saberlo alguien, había pensado, Lyon lo sabe. El solemne mayordomo le conocía y le recibió cortésmente. No le hizo esperar en la antesala y desde la puerta fue conducido al comedor, donde el doctor Lyon estaba solo sentado en la mesa saboreando una copa de vino. Era un señor saludable, inquieto, de faz rubicunda, con un mechón de pelo prematuramente blanco y ademanes enérgicos y ruidosos. Al ver a Mr. Utterson, saltó de la silla y le estrechó ambas manos. La cordialidad de aquel hombre tenía, a primera vista, algo de teatral, pero nacía de un sentimiento sincero, porque eran los dos viejos amigos, compañeros de escuela y de colegio. Cada uno de ellos sentía un gran respeto por sí mismo y por el otro, y lo que no siempre ocurre, gozaban en su mutua compañía. Después de haber hablado de todo un poco, el abogado fue llevado la conversación hacia el asunto que tan desagradablemente le preocupaba. Me parece, Lyon dijo, que tú y yo debemos de ser los dos amigos más antiguos de Henry Jekyll. Ojalá no fuésemos tan antiguos, contestó riéndose el doctor Lyon, pero creo que así es. ¿Y qué es de él? Ahora lo veo muy rara vez. De veras, yo creía que las cosas que os interesaban a ambos.